Hola, aquí de nuevo. Blood Shadow 0337. Trayéndoles la parte 9 de las creepypastas del mes de agosto. Antes de empezar quiero mandar saludos a Capa y Capa, Camila Cruz, Isaí Esparza, Madeline Sobalbarro y a The Ultimate Phoenix 9000. Pasen por su canal, es nuevo con historias pequeñas pero interesantes. Link de su canal, en la descripción del vídeo. Ceguera. Es cierto lo que dicen que cuando una persona queda ciega sus otros sentidos aumentan para compensarlo. Sabiendo eso, y pensando en todo lo que me había sucedido, todavía no llego a una conclusión racional de cómo estos eventos sucedieron sin mi conocimiento. Asumiendo eso, en realidad no pude ver nada de eso suceder, pero nunca sospeché que algo de esta magnitud juzgando solamente las cosas raras que experimenté. Por supuesto, de vez en cuando oía ruidos, pero mi casa era vieja y parecía tener mente propia. Todos sus chirridos y crujidos se habían vuelto simplemente familiares para mí mientras navegaba su interior sin el beneficio de la vista. Incluso cuando las cosas comenzaron a volverse más bizarras, siempre encontré una forma de racionalizarlas. Mirando atrás, me pregunté, ¿cómo pude haber sido tan y bueno, a falta de una palabra mejor, ciega? Mi madre había tratado de convencerme para no mudarme sola a la casa. Sara, una jovencita ciega no debería vivir sola, diría. Pero lo necesitaba. Necesitaba probarme a mí misma que era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Además, como una chica de 24 años, no quería vivir con mis padres para siempre. Y por supuesto no quería esperar a un hombre agradable para casarme con él y mudarnos juntos. Eso quizá nunca pasaría. Habiendo perdido mi vista a una edad temprana debido a un accidente por resistir productos industriales químicos de limpieza, conocía demasiado bien los matices de crear un mapa mental de mis alrededores. Cuando me mudé a la casa vieja usé mi bastón exclusivamente. Lo sacudía atrás y adelante frente a mí con cada paso que tomaba. Sabía un poco la posición de todos los muebles porque yo era la que le había dado las direcciones a los agentes de mudanza. Empleé el bastón por casi una semana, usando su punta para diseñar una imagen mental de la disposición. El proceso de aprendizaje fue lento y torpe al principio, pero eventualmente llegué al punto donde era capaz de guardar el bastón luego de varios días y comenzar a caminar con precaución y los brazos extendidos. Progresé más y me volví lo suficientemente familiar con el territorio que al final del primer mes podía caminar libremente sin el uso de mi bastón, mis manos u otro elemento. Me volví bastante adepta a moverme libremente por la casa. No solo eso, sino que la casa estaba situada en un área algo rural, lo que hacía conveniente caminar a cualquier lugar que necesitara. El supermercado estaba solo a 3 cuadras. Había una inmobiliaria frente a esa calle, y un banco y una cafetería un poco más adelante. Me acostumbré a escuchar el flujo del tráfico y a temporizar las luces en mi mente, así sabía cuando estaban encendidas los letreros de cruce. Ocasionalmente un extraño amable ofrecía ayudarme a hacerlo. Les agradecería y nos separaríamos una vez que estuviéramos sanos en la próxima vereda. En esos días trabajaba desde casa haciendo llamadas a pacientes que habían sido recientemente dados de alta del hospital. En esencia, estaba siendo pagada por el hospital para administrar encuestas que luego eran usadas para mejorar sus servicios. El hospital era lo suficientemente amable para darme una computadora que contenía diferentes aplicaciones que comandaban con la voz. Pasé mis días transcribiendo la llamada grabada diciendo las respuestas de los clientes con un micrófono, y rellenando los campos de datos según la computadora. El primer evento extraño que recuerdo fue un día en particular cuando me levanté de mi escritorio de trabajo para un almuerzo. Mientras caminaba a la cocina, pateé un objeto en medio del suelo en el comedor. Escuché cómo se deslizaba en la alfombra a una pequeña distancia. Sabía que no había dejado nada en mi camino porque había pasado por ahí ni siquiera hace una hora, y no había nada en el suelo. Me arrodillé y palpé la alfombra hasta que localicé el objeto. Un libro. Sintiendo el título del braille reconocí que es un libro de parques nacionales que tenía en mi mesa de café, a 5 pies de distancia. No recordaba haber tirado el libro de la mesa. Me paré ahí perpleja.
Mientras más pensaba en eso, menos miedo me daba. Me convencí de que simplemente había olvidado tirar el libro al piso, y debía haberlo pisado o esquivado en las otras ocasiones. Devolví el libro a su lugar en la mesa y fui a preparar mi almuerzo. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, escuché un sonido que vino de la cocina. Estaba casi oculto por los sonidos usuales de los chirridos y crujidos de la casa, pero definitivamente lo oí, tan débil como fuera. Era un muy leve zumbido. Tan leve, de hecho, que una persona normal sin el oído mejorado quizá no podría escucharlo de esta distancia. Lentamente salí de la cama, escuchando intensamente, el sonido aumentando mientras hacía mi camino por el pasillo y hasta la sala de estar. Tan pronto como pasé el umbral de la cocina reconocí el sonido. Era el motor del compresor del refrigerador, y estaba sustancialmente más alto que lo usual. Me acerqué al aparato y me di cuenta de que la puerta estaba abierta. La cerré y el zumbido volvió a un volumen normal. ¿Qué? ¿Dejé esto abierto? Me pregunté en un susurro. Quizá no la cerré del todo la última vez que traté, pensé. Volví a la cama, pero me costó dormirme. Mi mente curioseaba y se preguntaba cómo pude haberme olvidado del libro caído y la puerta abierta del refrigerador cuando me di cuenta. La mañana siguiente, decidí desayunar en Espresso Express, la pequeña cafetería en la carretera. Servían café excelente, pero también podías pedir una media luna con jamón y queso que estaba para morirse. Simplemente eso bastó para ducharme, vestirme y dejar la seguridad de la casa para caer en un zumbido de tráfico, bocinas sonando y gente caminando en las veredas. En esa mañana un desconocido amigable me ayudó guiándome en la calle justo frente a la cafetería. Dije, gracias. Mientras soltaban mi brazo, pero no hubo respuesta. Él o ella estaba perdida en el remolino de gente en sus celulares, sus conversaciones momentáneamente audibles para mí mientras pasaban frente y detrás. El cascado sonido de la bocina de una bicicleta me alarmó, y sentí la brisa dejada atrás cuando el conductor me esquivó. Entré a la cafetería a un ambiente mucho más sereno y disfruté mi desayuno favorito en una mesa cerca de la ventana de cristal, bañada en la luz del sol que resplandecía en mí. Esa tarde tomé un descanso de hacer llamadas para usar el baño. Mientras me sentaba en el inodoro, escuché algo a mi lado. Era como si algo se hubiera frotado contra el lavabo, un sonido muy leve. Mis latidos aumentaron y mi ceño se frunció mientras me esforzaba para escuchar más de cerca. Todo lo que podía oír era mi pulso palpitando en mis oídos. De repente un reloj de pared en la sala de estar avisó que eran las 4 en punto, asustándome al punto que salté un poco aún sentada ahí. Recobré la compostura, me lavé y volví a la computadora para transcribir la información de mis encuestas telefónicas. Cerré la computadora y fui a hacerme la cena a las 6:30. Con el pasar de los años, había aprendido a ser sumamente cuidadosa con el horno caliente y los mecheros. Una vez accidentalmente puse un plato de plástico directamente sobre un quemador que aún seguía caliente, resultando una nube de nocivos vapores que duraron días mucho después de terminar de limpiar el desastre. Tuve suerte de que se consumió y el daño no fue peor. Luego de eso, compré un pequeño extintor para mantener en la encimera junto al horno. En esta noche particular, cociné mi cena sin ningún peligro de incendio. Sin embargo, el compromiso no fue completamente sin accidentes. Mientras procedía a hacer la cena descubrí que las latas que necesitaba para la receta no estaban en la alacena. Siempre dejaba mis latas en lugares muy específicos en los estantes para saber cuál es cuál sin el beneficio de poder ver las etiquetas. No recuerdo haber usado los elementos que necesitaba esa noche, pero aparentemente lo había hecho. Así, que opté por hacer una cazuela. Me senté en la mesa de la cocina disfrutando la comida simple que había hecho. La televisión estaba encendida en el fondo, llenándome con las noticias de hoy. Terminé la primera porción en mi plato y me acerqué a la cazuela para servirme una vez más. Raspé dentro de la fuente, los sonidos del metal en la cerámica haciendo eco en la cocina. Estaba vacío. No puedo creerlo. No pude haber comérmelo todo. Dije incrédulamente.
Había pensado por supuesto que había hecho una porción más grande que eso, y no recordaba vaciar la fuente en mi plato. Los pensamientos corrían por mi cabeza en un intento para racionalizar el asunto. ¿Había preparado menos de lo que en realidad pensaba? ¿Había volcado un poco en la mesa mientras me servía? En busca de la comida perdida, puse la palma de mi mano en la mesa y la moví por el área cerca. Mientras lo hacías había un movimiento distinto frente a mí. Me quedé con la boca abierta y mis latidos aumentaron inmediatamente. Sentí la sangre pulsando en mi cuello. Este sonido no era tan leve como los otros que había oído. Era obvio una moción repentina de algo moviéndose frente a mí. Continué escuchando, pero todo lo que podía oír era el pronóstico del tiempo en la televisión. De repente estaba inundada con un sentimiento de que no estaba sola en la cocina. ¿Hay alguien ahí? Pregunté, esperando que no hubiera respuesta. Silencio. Sentí un cambio en la presión del aire como si algo se hubiera movido detrás de mí seguido por el crujido del suelo. Me congelé. Algo se frotó contra mi cabello, tan suave como una pluma. Retrocedí y solté un chillido. Salí disparada de mi silla, corrí a la esquina de la cocina y me volteé para estar frente al interior del cuarto. ¿Quién está ahí? Demandé. No hubo una respuesta. Para este momento estaba respirando pesadamente, prácticamente hiperventilándome. Mi pecho y mi garganta radiaban calor mientras mi corazón latía rápido dentro, dándome la sensación de una ingestión aguda. Pensé que quizá vomitaría. Lentamente fui hasta la entrada cerca de la sala de estar. Me paré ahí por lo que pareció una eternidad esperando escuchar algo, cualquier cosa que explicara la circunstancia. Eventualmente me moví hasta el pasillo del baño. Cerré la puerta detrás de mí. Me llevó una hora calmarme. Mientras me encerraba en el baño, peleé con mis pensamientos. Razoné conmigo misma. No quería admitir que mi madre tenía razón, pero quizá no debería estar viviendo sola. Parecía estar haciéndome efecto. Por otro lado, todas estas cosas podrían ser lógicamente explicadas, me dije a mí misma. Si no estuviera ciega, hubiera visto cualquier cosa que haya causado los sonidos y sería muy obvio. Me reiría de lo ridículo que sería, estoy segura. Al menos de eso traté de convencerme. Lo que finalmente me hizo salir del baño fue el sonido del teléfono. Admito que me asustó al principio, pero solo porque había estado muy callado por las últimas 2 horas. Con cuidado abrí la puerta y entré al pasillo. Mi teléfono estaba en la sala de estar. Lo alcancé rápido y contesté. Hola. Hey Sara, es Jill. Gracias a Dios, solo era mi amiga Jill. Hola Jill, ¿cómo estás? Oh, bien. Te vi en Espresso Express hoy, dijo con un tono juguetón, que no entendí inicialmente. ¿Lo hiciste? Te vi en la ventana cuando pasé por la vereda. Aún con un tono juguetón. Bueno, ¿por qué no entraste y saludaste? Pregunté. No quería molestarte. ¿Molestarme? ¿Por qué me molestarías? Porque, tonta, pensé que estabas en una cita. ¿Quién es el afortunado que estaba sentado contigo? Mi boca se abrió. No podía respirar. No podía formular palabras. ¿Sara? Preguntó Jill, ¿estás bien? Solté el teléfono. Aún podía escuchar la voz ahogada de Jill aunque estuviera contra la alfombra. Frenéticamente caminé por la casa, con mis brazos extendidos. ¿Quién eres? Grité a la casa. ¿Qué quieres? Estaba aterrorizada, pero también enojada. Me sentí violada. No quería necesariamente encontrarme con lo que sea que fuera, pero no podía estar escondiéndome más en mi propia casa. Pasé horas buscando cada pulgada cuadrada de la propiedad y no encontré nada. Finalmente me fui a la cama y pude calmarme, pero no me dormía hasta las pocas horas de la mañana. Un sonido de traqueteo de luz me despertó no mucho después de quedarme dormida, aún en las horas oscuras de la madrugada. No estaba segura al principio si era real o había soñado el sonido. Mientras me estaba por levantar, me di cuenta de que las sábanas a mi lado estaban abiertas. Estiré mi brazo derecho al espacio vacío al lado mío.
Se sentía caliente como si alguien se hubiera acostado conmigo. Los eventos del día anterior inundaron de nuevo mi memoria. Mis ojos sin vista se llenaron de lágrimas mientras empezaba a cuestionar mi propia cordura. Frustrada, salí de la cama. Me puse ropa vieja y fui hasta la puerta con la intención de salir de la casa, sin estar segura a dónde iba a ir, quizá a la casa de Jill. Ella vivía bastante cerca. Quise llevar mi bastón conmigo como siempre que salía afuera. Busqué en la casa frenéticamente, sin recordar dónde lo había dejado. Casi siempre lo dejaba contra la pared en la puerta, pero no estaba ahí. Palpé todos los muros perimetrales, sintiéndome desesperada por el bastón. Cuando me acerqué a la cocina no había encontrado aún mi ayudante para caminar, pero hice un descubrimiento de asombrosa naturaleza, una hendedura vertical apenas detectable en la pared que no había conocido antes. Usé todos mis dedos para seguir la arruga hacia arriba, a través de la cima y bajo del otro lado. Era una puerta diseñada perfectamente para coincidir con la pared. Eché mi peso contra el panel y sentí cómo se abría apenas en la parte derecha. Usé mis dedos en ese lado tanto como pude, eventualmente haciendo una palanca. Se abrió hacia la izquierda. Abrí la boca en sorpresa y mi pulso se aceleró. Un cuarto escondido justo en el centro de mi casa. Como hubiera deseado tener vista en ese momento. Me afronté a un territorio completamente inexplorado dentro de mi propia casa con la posibilidad de que alguien más estuviera ahí conmigo. Entré lentamente, brazos extendidos. ¿Hay alguien aquí? Susurré, con miedo de preguntar. No hubo respuesta. Di un paso al frente. A mi derecha descubrí una superficie plana, la de una mesa. Pasé mis manos por ella. Encima de la mesa pude descubrir varias latas de comida sin abrir. No tenía duda de que estas eran las que estuve buscando. La mesa también contenía cubiertos y un abrelatas que desapareció hace semanas. El pulso de mi corazón incrementó aún más y las palmas de mis manos comenzaron a sudar. Caminé hasta tocar una pared que limitaba con el comedor. Encontré un agujero pequeño a la altura de los ojos. El sudor comenzó a formarse en mi frente también. Encontré otro agujero similar en la pared adyacente. Esta pared limitaba con el baño. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. Pude encontrar dos agujeros más en las paredes restantes que limitaban con la cocina y el dormitorio. Caí de rodillas en absoluto horror e incredulidad. ¿Hace cuánto me estaba mirando esta persona? ¿Cómo no pude darme cuenta? Mis manos estaban en el suelo frente a mí y sentí algo suave. Investigué más con la yema de mis dedos. Era como un edredón o una bolsa de dormir. Al final había una almohada. En este punto no solo estaba aterrorizada sin explicación, también estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía alguien a espiarme a través de mis propias paredes? Sabía que tenía que escapar de la casa y llegar a un lugar seguro inmediatamente, con o sin mi bastón. Decidí ir a la casa de Jill y llamaríamos a la policía desde ahí. Hice mi camino hasta la puerta escondida, mis brazos barriendo el área frente a mí en pánico. En vez de una puerta abierta, mis manos encontraron el torso caliente de un humano, un hombre, parándose silenciosamente en la entrada. Tomó mis brazos y me sacó del cuarto escondido. Peleamos en la cocina. Lo pateé y grité tanto como pude en sus oídos. Pude librar un brazo y lo usé para tomar el extintor que sabía que estaría cerca del horno. Trató de empujarme, pero mis dedos alcanzaron la boquilla. Lo tiré hacia él, sintiendo el cilindro de metal conectarse con la parte trasera de su cráneo. Soltó mi otro brazo y presioné el gatillo en su dirección, envolviéndolo en una nube de espuma blanca. Corrí al lavadero donde sabía que estaba mi única ventaja, la caja de fusibles. Encontré la caja y bajé cada palanca que encontré, eliminando toda la electricidad de la casa. Si este psicópata pervertido quería matarme, iba a tener que hacerlo en igualdad de condiciones en la oscuridad. El intruso no me había seguido al lavadero. El extintor debió haberlo aturdido. Recordé la caja de herramientas que guardaba en ese cuarto, y rápidamente tomé el destornillador más largo que pude encontrar. Me paré en la esquina y escuché con cuidado. Si seguía consciente, no podría moverse también en la oscuridad sin crear ni un ruido.
De seguro detectaría sus movimientos. Sostuve el destornillador cerca de mi pecho, tomando su mango con ambas manos. Sentí mi corazón latir contra el lado de mi puño. Luego de una eternidad, me moví un poco. Quizás se había desmayado, o lo había matado. Tenía que asegurarme. Dejé el lavadero y entré a la cocina. No había sonido en ninguna parte de la casa. Pasé al comedor y corrí hasta la puerta principal. En mitad del camino sentí su presencia. Algo en el aire a mi alrededor había cambiado. Sin alerta hubo una respiración detrás de mi cuello seguida de un susurro grave directamente en mi oído: las duchas eran mis favoritas. Grité y me giré, apuñalando el destornillador en el aire vacío. Corrí buscando la puerta. Estaba a poca distancia, pero no podía alcanzarla por la resistencia que sentí cuando los brazos brutos del voyeurista se entrelazaron en mi cintura. Me llevó al suelo y se puso encima de mí. Hice más fuerte mi agarre a la herramienta y la hundí tan fuerte como pude en su costado. Me da un escalofrío pensar en ello cuando recuerdo el sentimiento del acero separando dos de sus costillas. Era horrible, y solo puedo contenerlo sabiendo que, si no hubiera actuado, mi vida podría haber terminado. El hombre se retorció del dolor y dejó salir un gruñido grave y profundo. Cayó en su espalda y rodó lejos de mí. Me giré y pude recuperarme del suelo, luego gateé hasta el sofá y lo usé para ponerme de pie otra vez. Aún sostenía el destornillador, un cálido hilo de sangre cayendo en mi nudillo. Podía darme cuenta de que el intruso estaba retorciéndose en el suelo cerca de la puerta principal. Tendría que salir por la puerta trasera. Al lado opuesto del comedor, entré al cuarto donde la puerta estaba localizada. No estaba tan familiarizada con este lugar, lo que causó que intentara con el cerrojo y la puerta más de lo que me gustaría. De alguna manera llegué a la puerta trasera y salí al patio. Mis pasos eran lentos y cautelosos. Mis manos me dijeron que había un muro de ladrillos a mi derecha, y un muro de ladrillos a una distancia de 5 pies por la izquierda. Estaba entrando a un territorio desconocido sin el beneficio de mi bastón. Mi respiración era frenética y las lágrimas siguieron llenando mis inútiles ojos. Pateé algo y casi me caí arriba. Sentí plástico, el juguete de un niño quizá. Estaba moviéndome mucho más rápido comparado con mi nivel de comodidad con mis alrededores. Pero no tenía opción porque habían pisadas detrás de mí acercándose. Me apuré, sacudiendo el destornillador frente a mí para no chocarme con ningún obstáculo. 10 pies de progreso y el destornillador me alertó, con un sonido metálico, la presencia de una cerca encadenada conectando las dos casas. Paré y lloré, mi voz quebrándose sobre las lágrimas: no. Me giré, mi espalda contra la cerca. Comencé a sacudir violentamente el destornillador. «Déjame en paz», grité. Más hiperventilación. Más lágrimas. El hombre se acercó lentamente, y luego paró solo unos pies lejos de mí. Sentí que podía ver lo que estaba haciendo. O había una luz eléctrica en este pasillo o el sol había ascendido lo suficiente como para que hubiera un poco de luz. No sabía cuál era el caso porque no sabía qué hora era. Sabiendo que iba a morir, solo quería respuestas. ¿Por cuánto tiempo? Me las arreglé para preguntarle. ¿Por cuánto tiempo has estado ahí? Mi voz más furiosa de lo que esperé. Desde antes que vivieras ahí, contestó calmado, su voz gruesa. Tuve suerte contigo, una chica ciega. Con los otros no podía salir cuando estaban en casa. No podía sentarme y cenar con ellos. No podía pararme a su lado mientras trabajaban en sus computadoras. No podía ir a la cafetería con ellos. Hubo una pausa mientras se acercaba más. No podía mirarlos en el baño. Lloré incontrolablemente en un huracán de emociones. Nunca me había sentido tan violada, tan enojada, y tan aterrorizada al mismo tiempo. Hubo un movimiento frente a mí. «No me toques», demandé mientras sostenía el destornillador. No sé exactamente cómo pasó. No sé si no vio la herramienta o no le importaba, sabiendo que lo atraparon. Pero mientras se acercaba, se las arregló para empalarse en el destornillador y apretarme contra la cerca.
Mis manos aún sostenían el mango, pero estaba tan hundido en él que su camiseta estaba tocando mi puño. Su respiración borboteó, y sus últimas palabras fueron, no podía acurrucarme con ellos en la cama tampoco. Colapsamos juntos como uno. La cerca se rompió en mi espalda mientras nos deslizamos al suelo. Su peso muerto casi me aplastó, pero pude empujarlo y gatear lejos. Volví a mi casa, por la puerta trasera y hasta el comedor hacia el teléfono. Lloré histéricamente mientras presionaba los dígitos 9 de enero de 2001 y me caí al suelo.